Gracias a Dios por las alabanzas que acabamos de entonar y ahora vamos a dejarle paso a la predicación de la palabra de Dios. Y les voy a dejar aquí con mi amigo, el pastor Edgar Miranda. Algunos de ustedes ya lo conocen. Él ha estado ahí en la iglesia hace algunos años, predicando, dando unos talleres también. Y gracias a Dios y a la tecnología nos acompaña directo desde Ecuador. Entonces está ahí al centro del mundo. Gracias a Dios por su vida y porque nos está apoyando en esta mañana con la palabra de Dios. Es importante comentarles, hermanos, que el hermano Edgar está siendo considerado como un candidato a pastorear allá en nuestra iglesia, para que estemos orando por él, por su familia, eh, y que Dios haga su voluntad en este proceso. Ellos están también allá sufriendo las consecuencias ahorita de lo que es el coronavirus. También las cosas están un poco fuertes allá. Estemos orando por ellos, por provisión para sus vidas y que siempre el Señor sea su sustento, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlos con el hermano Edgar. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, muy buenos días. Agradezco profundamente la oportunidad que se me ha dado para poder compartir en esta mañana el mensaje de la palabra del Señor para ustedes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Edgar David Miranda, soy pastor y junto a mi esposa hace algún tiempo hemos estado sirviendo acá en el Ecuador, de donde ella es originaria. Y repito, agradezco profundamente esta oportunidad que ahora me dan para poder compartir la palabra con la Iglesia Bautista Sion, allí en Ciudad Juárez, y con todos aquellos que se están conectando a esta transmisión, para dar este mensaje que me parece que es muy oportuno, muy relevante, como quizás son todos los que el Señor nos envía en el momento específico, en situaciones tan particulares como la que estamos viviendo ahora. Es claro que estamos viviendo un tiempo de crisis. Es claro que quizá en este punto no hay una parte del planeta que no se haya visto afectado de una u otra manera por la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo. Y lo interesante es que esta clase de cosas, si nosotros conocemos lo que la Biblia dice, podemos darnos cuenta que no son ajenas a la voluntad del Señor. El Señor está al pendiente de todo esto, el Señor no ha dejado de ser soberano sobre estas circunstancias, y entonces tendríamos que preguntarnos por qué el Señor permite que pasen estas cosas, porque obviamente no es algo que se haya salido de su control, no es algo que Él no supiera que ocurriría y Él está permitiéndolo. Entonces, ¿por qué el Señor está permitiendo esta clase de cosas? Bueno, independientemente de esta clase de crisis, hay algunas cosas que no debemos olvidar nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo. Y eso es que el Señor siempre tiene un plan para todo. Y dentro de esa clase de cosas, el Señor ha provisto ya a una iglesia preparada, lista para enfrentar esta clase de crisis. La Biblia nos dice que nosotros somos la luz del mundo y que la manera en que el mundo va a ver, va a conocer al Señor, una de esas maneras es a través de las buenas obras, de las cosas que usted y yo hacemos en momentos difíciles. Y así la gente puede ver esas obras y puede glorificar al Padre por el cual hacemos esas obras. Este es un momento de crisis en el cual la iglesia debe estar reaccionando de una forma bíblica. Y entendemos que el Señor, sabiendo eso, ha preparado ya a su iglesia en el mundo para momentos como este. Ahora, quizá usted no se ha dado cuenta de eso, quizá usted no ha percibido eso a lo largo del tiempo anterior. Pero independientemente de eso, estoy seguro que el Señor le habrá llevado de una u otra manera a que responda de una forma adecuada en este tiempo. Sin embargo, como muchas veces no percibimos eso, me gustaría que pudiéramos compartir hoy esta porción de la palabra del Señor que nos recuerda que si hay algo que nos va a capacitar
para estar listos y ofrecer una respuesta distinta al mundo en momentos de crisis como este que estamos viviendo. Eso es la palabra del Señor. Es decir, es la palabra de Dios la que va a hacer una gran diferencia, va a hacer un gran impacto en nuestra vida diaria. Y de eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy, de la diferencia que hace la palabra de Dios en nuestra vida diaria. No solamente en los días domingos, en los días miércoles o sábados o los días que acostumbremos a reunirnos, a vernos con el resto de hermanos, porque en esos días es fácil, digamos, hasta cierto punto ser un cristiano. Porque tenemos todo controlado, tenemos ya todo planificado. Es más, a fuerza quizá de costumbre, hemos aprendido ciertas actitudes, hemos aprendido ciertas disciplinas que nos permiten mostrar una imagen en esos momentos. Pero acabando ese espacio, queda el resto de la vida. ¿Qué hacemos ahí? Es decir, cómo respondemos a esas circunstancias, especialmente cuando ahora el resto de la vida está inmiscuido en una situación de cuarentena o de crisis constante. ¿Cómo deberíamos reaccionar ahí? Bueno, deberíamos reaccionar de acuerdo a lo que la Biblia dice, y eso debe producir un impacto que sea visible al resto de personas que no conocen a Cristo. Hoy vamos a ver eso, y vamos a ver cómo la Biblia nos capacita para que efectivamente hagamos una diferencia. La gente debería de notar en estos momentos, debería notar que lo que hemos dicho, que creemos acerca de Jesucristo, realmente es cierto. Es más, debería notar que lo que hemos dicho que creemos, realmente lo creemos. Si eso no está pasando, es porque quizá la Biblia, la palabra del Señor, no está haciendo esa diferencia en nosotros, y eso no es por falta de poder de la palabra, tiene que ver con nosotros. Hoy vamos a ver eso. Quizá nuestro acercamiento a la palabra del Señor nos está limitando para que nuestra vida realmente sea diferente y podamos ofrecer una respuesta oportuna al mundo en el día de hoy que tanto lo necesita. Y lo vamos a ver a través de este pasaje que conocemos históricamente como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Por favor, si usted tiene su Biblia por ahí, vaya al Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo usted va a ir a los capítulos 5, 6 y 7, que es donde se registran estas enseñanzas del Señor Jesús. Ahora, para ayudarnos a entrarnos un poquito en esta enseñanza y ver lo que estaba ocurriendo ahí, démonos cuenta de algunas cosas primero. Por ejemplo, Mateo, quien escribe este evangelio, está escribiendo como un judío, escribiendo a otros judíos para mostrarles que uno de ellos, es decir, un judío más, es el escogido por Dios para salvarles. Mateo es un judío que está escribiendo a un grupo de judíos, especialmente, bueno, a toda la nación judía, pero especialmente a un grupo conformado por los más religiosos, aquellos que creían que tenían salvada cualquier cosa, los fariseos, los saduceos, los escribas. Y él está escribiendo a toda la nación y especialmente a este grupo para poder argumentar en favor de la divinidad de Jesucristo, de quien ellos no creían que era el Cristo, que era el enviado de Dios. Entonces él está refutando a través de este evangelio los argumentos de ellos. Recordemos, ellos habían creado ya sus propios sistemas, sus propios procesos para acercarse a Dios. Dios había dejado su palabra, había dejado su ley, pero ellos lo habían interpretado de una forma en que a ellos les convenía. Con el paso del tiempo ellos crearon sus propios sistemas, sus propias formas de acercarse a Dios, y entonces ese esquema era por el cual medían a todas las personas. Si usted no encajaba en ese sistema, entonces usted era descartado por ellos, sin importar si era lo que Dios había dicho o no. Lo que importaba era que usted no encajaba en su sistema. Lo que vamos a ver en este pasaje específicamente entonces es cómo el Señor Jesucristo está refutando, digamos, la manera en que como seres humanos estamos acostumbrados a enfrentar las circunstancias de la vida. En este caso, la situación que estamos viviendo, pero a muchas otras más, aun si no hubiera esta situación. ¿Cómo hacemos eso? Depende de cómo enfrentemos esas circunstancias, es que vamos a provocar una diferencia en el resto de cosas. Lo haremos, básicamente hay dos maneras. Lo haremos
a la manera en que todo el mundo lo hace, como nosotros los humanos queremos hacerlo, pues, o lo haremos a la manera de Dios. Dependiendo de eso, usted va a provocar un impacto o a provocar una diferencia en sus relaciones o en el mundo mismo en general. Lo que hace el Señor Jesús aquí es exponer esa clase de diferencias. Ahora, permítame comentarle que no vamos a detenernos en cada una de las enseñanzas que nos dice este pasaje. Es muy rico, es muy profundo y no podríamos hacerlo en este momento. Lo que quiero enfocarme aquí es en la raíz, es en la base, es en la forma en que tendríamos que ver cómo el Señor enseña esta clase de cosas. Nos va a mostrar primeramente la manera en que podemos acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, y entonces ser beneficiados por ella de tal manera que nuestra vida provoque una diferencia en nuestro entorno. Este pasaje entonces muestra el contraste entre lo que nosotros hacemos en las circunstancias y lo que Dios dice que deberíamos hacer. Vamos a darnos cuenta que hacer lo que Dios dice no solamente es lo mejor, sino que es más conveniente para nosotros en nuestra vida diaria, pero también es más conveniente para con Dios. Es decir, a Dios le agrada más, o mejor dicho, es lo que le agrada, que hagamos lo que Él dice y no lo que nosotros pensamos o sentimos o queremos hacer. Lo hace a través, el Señor Jesús usa una fórmula que repite muchas veces en los primeros versículos, en el capítulo número 5. Quiero que por favor vaya usted por favor a ese capítulo número 5 y vamos a adelantarnos un poquito en los primeros versículos y vamos a tomar como ejemplo Mateo 5, 21 y 22. Por favor note usted cuál es esa fórmula que el Señor usa para mostrarnos la diferencia, el contraste, lo que nosotros hacemos y lo que Él dice que deberíamos de hacer. Versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Versículo 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. ¿Se da cuenta usted del contraste que el Señor Jesucristo hace? Este es un primer ejemplo apenas, pero Él lo hace en muchas ocasiones. Vamos a verlo un poquito más adelante. Lo que Él dice: ustedes han oído que se dijo eso a sus antepasados. Ustedes saben que esto es lo que se enseña. Ustedes saben que esto es lo que ustedes piensan que se debe hacer. Si tienes un problema con alguien, bueno, con que no lo mates, está perfecto. Bueno, el Señor dice, eso no es así, porque Dios piensa diferente. Él es mucho más grande que esa clase de pensamiento y Él merece una actitud mucho más profunda que esa. Lo que Él dice, y por eso Él se encarga de recalcar, pero yo les digo, lo que Él dice es, por tanto, lo que verdaderamente vale es esto: no basta con que no lo mates. En realidad, ni siquiera deberías maldecirlo. Tampoco deberías insultarlo. Es más, ni siquiera deberías de vivir enojado con tu prójimo. ¿Se dan cuenta de eso? Nuestro estándar pone el límite demasiado bajo. Podrías insultarlo, maldecirlo, golpearle, humillarle, pero al fin no lo vas a matar, entonces no estás quebrantando la ley. Pero el Señor coloca el estándar adecuado, muy contrastante con el humano. Y Él dice, no basta con eso. Matarlo, obviamente no lo vas a hacer, pero tampoco lo vas a maldecir, tampoco lo vas a insultar, ni siquiera vas a tener que enojarte con él. Sus valores resultan mucho más altos que los nuestros. Sus estándares son mucho más profundos. Sus mandatos son mucho más puros que cualquiera de los nuestros. Ahora, déjeme abrir un paréntesis en este momento. ¿Por qué cree usted que eso es así? ¿Por qué cree usted que la Biblia nos habla, siempre nos pone algo en contraposición de lo que usted y yo pensamos cuando enfrentamos esta clase de situaciones? ¿Por qué será así? Bueno, tenemos que recordar una cosa. La Biblia está diseñada para ayudarnos a conocer a Dios. La Biblia
la palabra de Dios nos fue encomendada, nos fue dejada para ayudarnos a conocer más a Dios y para estar más cerca de Él. Es decir, la Biblia no es solamente un registro de cosas que Dios ha dicho o que ha hecho. La Biblia es un registro de cosas que Dios es. Entonces, tiene sentido que la palabra de Dios tenga estándares mucho más grandes porque Dios es más grande. Cuando Él hace esa diferencia, nos está diciendo, los humanos son así, pero Dios es así. Cuando entonces vemos esa clase de estándares que la Biblia nos habla, podemos aprender un poco más acerca de Dios, podemos comprender cómo es Él y podemos maravillarnos con ese conocimiento que obtenemos a través de leer la palabra de Dios. Ningún estándar humano, ningún proceso, ninguna forma de enseñanza humana puede superar eso, ni siquiera acercarse a eso que la Biblia nos muestra a través de Dios. Por tanto, entonces, cerrando ese paréntesis, tiene mucho sentido que la Biblia nos hable de una forma de hacer las cosas diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, de algo más grande, algo más profundo, porque Dios efectivamente es más grande y es más profundo. Y cuando usted y yo vamos a la Biblia, entendiéndola de esa manera, nos vamos a dar cuenta que no solamente entonces es un libro de texto, algo con lo cual contestar adecuadamente en una clase de escuela dominical, sino que la Biblia nos está mostrando a un Dios que es mucho más grande, mucho más justo, mucho más santo que incluso la imagen que usted y yo hemos tenido a lo largo del tiempo acerca de Él. Y esa es la verdadera intención de la palabra de Dios, mostrarnos a ese Dios. Y cuando entonces entendemos eso y nos acercamos a la Biblia con ese entendimiento, entonces eso realmente debe provocar en nosotros una diferencia en nuestra vida diaria. Cuando vamos a la palabra de Dios entendiéndola de esa manera, la aprovechamos para poder conocer más a Dios y para poder parecernos cada vez más a Él. ¿Dónde se produce esa diferencia entonces? Tomemos como ejemplo otra vez esos primeros versículos. Hay un ejemplo ahí, hay una situación en la cual una persona parece que, como algo que ocurre muy frecuentemente creo, hay dos personas que tienen problemas por la que sea la causa y entonces, ¿cuál debería ser la manera de responder ante esa circunstancia? Ok, cuidémonos de no matar al otro, podría decir alguien, porque eso sí dice Dios, que no debemos matar. Pero todo lo que está antes de eso está permitido. Cuando usted y yo entendemos que la Biblia tiene un estándar muy alto, porque me está mostrando quién es Dios y se supone que yo quiero parecerme más a Él, entonces usted y yo, cuando vamos y tenemos un conflicto con alguien más, ya no vamos por la vida tratando de vengarnos por nosotros mismos. Ya no vamos por la vida tratando de manipular las circunstancias para ganar. O ya no vamos por la vida tratando de herir lo más que podamos porque si me la hizo, me la paga. Ya no vamos así. Ahora, como queremos ser más como Dios y su palabra, y en su palabra encontramos que Él es bueno, que Él es justo, que Él es santo, que Él es misericordioso para con los demás. Entonces ya no solamente me voy a cuidar de no matar a mi adversario, sino que ahora no lo voy a maldecir, no lo voy a insultar y voy a procurar, como la palabra mismo lo dice en Romanos, vivir en paz con todos en cuanto a mí dependa. No voy a vivir enojado con la gente. ¿Por qué hacemos eso? Porque conocimos ahora a través de la palabra a un Dios que es amoroso y yo quiero ser como Él. Porque comprendimos a alguien que es justo, que es misericordioso y yo quiero ser como Él. Eso, claro que se debe reflejar en nuestra vida diaria. Ahora usted, no importa si está o no en el templo congregándose con los hermanos, usted tratará de vivir todos los días en donde sea que usted se encuentre de esa forma. Usted se va a mostrar una diferencia real, palpable, no solamente el domingo, sino en cada lugar, en cada circunstancia que se encuentre.
Cuando vemos a la Biblia entonces así y vemos cuál es su intención, nos damos cuenta que realmente la Biblia es la que puede provocar esa diferencia en nuestra vida diaria. Pero eso solamente lo entendemos cuando le damos la importancia a lo que Dios dice, no a lo que nosotros queremos. O sea, yo podríamos argumentar muchas cosas. Es que tú no sabes lo que me ha hecho esta persona, es que tú no conoces cómo es conmigo. Puede haber muchos argumentos, muchos. Y quizá muchas veces nos hemos salido con la nuestra y hemos hecho lo que nosotros pensamos, tratando de justificarnos. Lo interesante es que siempre, siempre lo que Dios dice va a ser mucho más grande que lo que usted y yo hagamos, pensamos, o pensemos, o sintamos. Y eso va a provocar entonces que nuestra vida realmente sea diferente. En el resto de este sermón, el Señor Jesús usa una gran variedad de enseñanzas en relación a la vida diaria de cualquier persona. Vamos a repasar algunos de ellos. Por ejemplo, versículos 27 y 28 que habla acerca de el adulterio. Dice el versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Y todo el mundo diría, claro, el adulterio es ir y tener contacto físico, sexual con una persona que no es mi esposo o no es mi esposa. Es decir, no lo voy a hacer, perfecto, ya te obedecí, Señor. Pero, ¿qué dice el Señor? Versículo 28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El estándar de Dios es mucho más alto. Oh, yo me voy a cuidar de no tocar siquiera a ninguna mujer, como hacían muchos de los fariseos, o proclamaban su justicia, sí, pero ¿qué pasaba en su corazón? ¿Qué pasaba en su mente? Y el Señor Jesús les dice, no, eso no es lo correcto es lo que Dios dice y su estándar es mucho más alto. Versículos 31 y 32, acerca de las relaciones matrimoniales. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle certificado de divorcio. Versículo 32. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. No es tan fácil como que le des una carta de divorcio. Eso es lo que ellos hacían, es lo que ellos pensaban, era su forma de enfrentar esa crisis. Ok, si en algún momento ya no la soporto, le doy entonces una carta de divorcio, decían ellos. Qué bajo había caído esa institución del matrimonio. El Señor Jesús dice, no, el estándar adecuado es el de Dios y Dios dice que no se hará eso. No ocurrirá una separación y menos de una forma tan fácil como la que ellos decían. Versículos 33 y 34. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento si no cumple con tus promesas al Señor. Pero, otra vez, el contraste. Es la forma en que ustedes lo hacían. Esto es lo que realmente deberían estar haciendo. Yo les digo, no juren de ningún modo. ¿Por qué? Porque no hay nada en el mundo, en el universo, que te pertenezca a ti por lo cual tú puedas jurar. Y así vamos en algunos otros situaciones, como por ejemplo el asunto de la venganza personal, versículos 38 y 39. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Era lo lógico, ¿no? Usted y yo siquiera igual incluso podemos pensarlo y tal vez tendríamos la misma conclusión. Si me la haces, me la pagas. Es lo justo, diríamos. Pero ¿qué dice el Señor? Pero lo que realmente deberías hacer es esto. No resistas al que te haga mal. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvenle también la otra. Ustedes han dicho, versículos 43 y 44, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Otra vez, la lógica. Claro, voy a amar al que está cerca de mí, voy a odiar al que es mi adversario, al que me cae mal. Pero yo les digo, es decir, lo que deberían estar haciendo en lugar de eso es amen a sus enemigos, oren por quienes los persigan. Y en el resto del sermón se mencionan otros asuntos, tales como la ayuda hacia los demás, la vida espiritual, que tenía que ver con la oración, por ejemplo, la manera en que ellos lo hacían y la manera en que el Señor Jesús dice que deberían hacerla, el ayuno también, la manera en que lo hacían y la manera en que deberían estarlo haciendo, o la confianza en los bienes materiales, o la preocupación por la ropa, o por la comida, o la crítica hacia los demás, etc. El Señor habla de muchas áreas de nuestra vida. Si nos damos cuenta, usted puede leer ese sermón más adelante completo, y se va a dar cuenta que son situaciones en las que usted y yo, de alguna u otra manera, en algún punto de nuestra vida, vamos a estarnos enfrentando a una crisis.
¿Cómo respondemos a eso? Aquí la pregunta clave es, ¿lo harás como tú lo quieres hacer, como tú lo has hecho siempre? ¿Lo harás como se te ha dicho antes que tienes que hacerlo? ¿O lo harás como yo te digo? Solo una de esas dos provocará un impacto, una diferencia en el mundo. Y lo que el Señor nos está diciendo hasta aquí es solamente lo que Dios dice es lo que funciona. Está claro que lo que Dios dice es más importante que mis pensamientos, mis emociones o mis decisiones. Espero que vayamos bien hasta ahí. Permítame mostrarle ahora la otra parte. Porque hasta aquí quizá usted y yo estamos de acuerdo. Es más, si usted ha estado mucho tiempo en una iglesia, usted dirá claramente, es cierto, lo que Dios dice es mejor. Es más, usted y yo habremos escuchado quizá muchas veces aquello de que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que solamente hacemos lo que Dios dice, que lo que Dios dice es más importante. Y yo creo que nadie en su sano juicio en una iglesia diría lo contrario. Todo mundo afirmaríamos lo que Dios dice es lo más importante. Y eso es cierto. Pero olvidamos la otra parte. Sin esa otra parte, esto primero no funciona. No sirve con conocer todo. No basta con conocer lo correcto. No basta con sabernos la Biblia al derecho y al revés de memoria. Es decir, no basta con saber que no me debo enojar con mi hermano. No basta con saber que no me debo enojar con mi hermano. Eso es lo correcto. Pero no basta con eso si a la hora de demostrarlo no me importa lo que Dios dice y yo hago lo que yo quiero. ¿Se da cuenta? No basta con eso. Las iglesias, tristemente, eh, cuentan entre sus filas con muchos que saben mucha Biblia, conocen lo que Dios ha dicho, pero no lo hacen. Y es un gran problema, porque así no funciona. ¿Qué clase de impacto, qué clase de diferencia es esa? No basta con saberlo. El propio Satanás, se lo garantizo, sabe más de Biblia que usted y yo. El propio Satanás se atrevió a decirle al Señor Jesucristo porciones bíblicas. Pero ¿cuál es la diferencia? Satanás no hace lo que Dios dice que se tiene que hacer. Así que no basta con eso. No importa eso. Allí es donde está la verdadera diferencia. Y vamos a descubrir exactamente qué es aquello que hace el verdadero impacto, la verdadera diferencia que este mundo debe ver en usted y yo, si es que estamos realmente dispuestos a hacer esa diferencia a través de la palabra del Señor. Vayamos al final de esta predicación del Señor Jesús. En el capítulo número 7, a partir del versículo 24, usted va a encontrar una imagen que no solamente es famosa en círculos cristianos, sino incluso en la cultura popular. Es aquella imagen acerca de dos hombres que construyeron sus casas, y la diferencia la hizo en el fundamento en el cual pusieron sus casas. Permítame leerlo en esta versión, la nueva versión internacional. Dice el versículo 24: por tanto, una vez que el Señor había ya acabado de decir todas estas enseñanzas de todas estas áreas de la vida, Él dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Versículo 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, dice el pasaje, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La propia gente alcanzaba a notar la diferencia entre esta enseñanza quizás seca, árida,
correcta quizá, pero seca y árida de los escribas, de los fariseos, de los maestros de la ley, y lo que Jesucristo les estaba diciendo. Había una diferencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo hacía lo que Dios decía. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Notó aquí usted ese énfasis que el Señor puso en esa diferencia que es aquello que hace la diferencia entre aquellos que conocen la palabra de Dios, pero que no tienen un impacto, y aquellos que sí? Veámoslo nuevamente. Por tanto, el que me oye, dice estas palabras, y las pone en práctica. Y por otro lado, el que oye estas palabras y no las pone en práctica. ¿Se da cuenta de eso? La diferencia es esta. Oír lo que Dios dice y actuar en consecuencia de ello. Conocer los mandatos de Dios y obedecerlos y practicarlos. No es suficiente con saberlos. Usted puede saber muchas cosas de la Biblia. Créame, si se queda solo ahí, nunca será diferente al resto. Al resto que ni siquiera conoce la Biblia. Pero si usted conoce la Biblia, conoce los mandatos de Dios y los practica, entonces usted podrá hacer una verdadera diferencia en donde usted se encuentra. Mire, todos estamos expuestos a las crisis. Todos. Este pasaje que fue dado, este sermón a los discípulos, nos muestra claramente eso. Seguir a Jesucristo no nos hace exentos de esas crisis. Sobre todos, en algún momento, vendrán las lluvias, vendrán los ríos, vendrán los vientos y azotarán la casa de nuestra vida. Pero solamente aquel que se decide a vivir su vida sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios dice, permanecerá. Esa sí es una gran diferencia. Mire, en otras palabras, y yo espero que así esté ocurriendo actualmente, que alrededor del mundo, la gente, el mundo que no conoce a Cristo, pueda tener a su lado a un creyente, una creyente en Cristo, genuinos, que estén hoy en medio de esta crisis demostrando una diferencia, y que la gente pueda ver y pueda asombrarse de cómo están padeciendo la misma enfermedad, las mismas circunstancias difíciles económicas, las mismas circunstancias difíciles en las relaciones interpersonales, en los trabajos, las mismas circunstancias difíciles en lo emocional, pero ellos no se caen, ellos no se derrumban. ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello que permite que estas personas, a pesar de estar padeciendo las mismas lluvias y sufriendo los mismos azotes del viento y de los ríos y de las aguas, qué es aquello que hace que no se caigan en medio de esas crisis? Yo espero que así esté ocurriendo y que nos demos cuenta que eso es la creencia firme en lo que Dios ha dicho y practicar lo que Dios ha dicho. Permítame resumir todo esto en unos puntos de aprendizaje que me parece que son muy claros a través de este pasaje para recordarlo solamente. Número 1. Los cristianos también pasamos por crisis. Los cristianos también pasamos por crisis. Quizá usted habrá escuchado de personas que dicen que simplemente porque somos cristianos vamos a estar libres de esta enfermedad o de cualquier otra clase de consecuencias. Bueno, yo creo que Dios es suficientemente poderoso, capaz de librarnos de eso. Y yo creo que usted también lo sabe. Yo creo que usted también cree eso. Sin embargo, el hecho de que Dios sea capaz de hacerlo no significa que lo hará. La prueba de fe es que aunque Dios puede hacerlo, pero no quiera hacerlo, usted y yo seguiremos adorándolo. Pero usted tiene que saber que usted y yo no somos inmunes necesariamente a las crisis. Si Dios quiere, no nos pasará nada. Pero si Dios no quiere, alabado sea Dios. La diferencia, porque sí es una gran diferencia con los que no conocen a Cristo, la diferencia es que usted y yo tenemos la palabra de Dios. Usted conoce ese pasaje, ¿verdad? Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
¿Por qué habla acerca de esas figuras de lámpara a los pies y lumbrera al camino? Porque se da la idea de un camino tenebroso, un camino en tinieblas. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre ese camino y el resto? Que aquí hay una lámpara, que aquí hay una luz que nos dice por dónde pisar y dónde no. Esa es la palabra de Dios. Y aquellos caen, aquellos se hunden, aquellos rebotan en las piedras y voltean a ver hacia nosotros y ven que vamos firmes en el mismo camino oscuro, pero alumbrados por esa palabra de Dios. Que esa sea nuestra esperanza. Pasaremos por las crisis, pero tenemos una guía en la palabra de Dios. Número 2. La manera en que enfrentamos las crisis, ya sea a nuestra manera o a la manera de Dios, nos muestra claramente cuánto conocemos de Dios y de su palabra. Mire, tal vez a fuerza de tradición, a fuerza de costumbre, usted y yo teníamos un estimado de madurez espiritual en nosotros, de fortaleza espiritual. Quizá antes de esta crisis usted decía, bueno, yo no estaré en el 100% de la vida espiritual, pero voy en un 60, 70, un 80%. Pero de repente vienen esta clase de cosas que están diseñadas para ayudarnos a ver en dónde estamos. Y nos damos cuenta que tristemente a lo mucho podríamos decir un 20, 25%. Bueno, gloria a Dios si usted puede decir que está mucho más allá. No quiero menospreciar eso tampoco. Lo que estoy hablando es esto. Es en momentos como estos en que nos damos cuenta realmente cuál es nuestro verdadero nivel de madurez espiritual. En otras palabras, ¿quieres saber cuán cercano o cuán alejado está alguien de Dios? Observe sus decisiones, observe sus emociones, observe sus actitudes cuando vienen las crisis. Ahí está su verdadero nivel de madurez espiritual. Tal vez usted se está dando cuenta que no es el que usted pensaba. Su madurez espiritual no es la que usted pensaba. Bueno, véalo de esta manera. Es Dios en su misericordia permitiendo que usted atraviese por esto para que se dé cuenta lo débil que es todavía, para que se dé cuenta de cuánto le necesita a Él. Quizá usted se había llenado de autoconfianza, se había alejado de Dios y ahora se da cuenta a través de esta circunstancia que necesita de Dios. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero eso nos demuestra en dónde estamos realmente, no en los momentos fáciles. Número 3. ¿Quiere usted que su vida diaria realmente sea diferente a la de los demás? Es más, quiere que su vida de mañana sea diferente a la que usted está decidiendo que tiene hoy. Tal vez usted se da cuenta que no está tan avanzado como pensaba en el conocimiento de Cristo, pero simplemente aceptar eso no va a hacer ninguna diferencia. ¿Quiere usted crecer en eso? Bueno, según lo que hemos visto el día de hoy, a través de este pasaje, la diferencia es: vaya a la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, practique la palabra de Dios. Eso es realmente lo que va a hacer la diferencia entre su vida espiritual hoy, no importa qué tan buena sea, y su vida espiritual mañana. Solamente recuérdelo, no es suficiente conocer la palabra de Dios. Por cierto, no estoy diciendo que no lea la Biblia o que no conozca mucho de Biblia. No, haga lo más que se pueda, lo más que pueda en este tiempo, incluso si puede aprovecharlo para conocer más acerca de lo que Dios dice. Lea, aprenda pasajes y haga todo eso. Pero recuerde que eso no es suficiente. Usted tiene que practicar lo que Dios dice. De esa forma, entonces, su vida será diferente a la del resto de personas y a la suya misma. Número 4. La Biblia está diseñada para ayudarnos a conocer más a Dios. Es decir, conocer a Dios y ser como Él es la verdadera meta de leer y obedecer la palabra de Dios. Es decir, la meta no es saber mucho y la meta no es tampoco ir llenando una lista de actividades que ya hicimos de lo que la Biblia nos dice. Eso era lo que hacían los fariseos, es lo que hacían los saduceos, lo que hacían todo este grupo de religiosos. Pero eso no era lo correcto. Lo que hay que hacer es conocer más a Dios, ser transformados más a través de la palabra. Esa es la verdadera meta. La verdadera, es decir, en otras palabras, no se preocupe tanto por lo que usted sabe, por lo poco o mucho que usted pueda saber el día de hoy acerca de la palabra de Dios. Preocúpese más por cuánto de eso está usted
practicando y cuánto de eso le está ayudando a ser más como Dios. Nuevamente, no se preocupe tanto por cuánto conoce usted acerca de la palabra de Dios el día de hoy. Preocúpese más por cuánto de eso le está ayudando a usted a conocer más a Dios y ser más como Él. ¿Cuánto de eso está usted practicando para parecerse más a Él? ¿Es poquito lo que usted conoce? No se preocupe hoy. Practique eso. Sea más como Dios en eso. ¿Es mucho lo que usted conoce? Continúe conociendo. Pero practique lo que Dios le va mostrando. Y número 5. En este pasaje es obvio que el Señor enfoca esa fortaleza, la diferencia entre las dos casas, la que se construye sobre la roca y sobre la arena. El Señor lo enfoca en la obediencia o no a sus palabras. Es decir, la roca de la cual el Señor Jesucristo está hablando es la obediencia a su palabra, a lo que Él dice. Pero yo les digo, esa es la roca. Pero es obvio que esta es una referencia a Él mismo. Jesucristo es la roca, porque Jesucristo es mostrado en la Biblia como la palabra de Dios. Dice Juan en su evangelio que en el principio era el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Jesucristo era la palabra de Dios. ¿Queremos obedecer a Dios? Obedezcamos lo que Jesucristo dice, porque Él fue enviado de parte de Dios y Él es esa expresión de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué significa esto? Que haremos muy bien en obedecer y seguir a Cristo. Haremos muy bien en someternos a lo que Él dice que hagamos. Tal vez entre los que están escuchando, ya sea personas que están oyendo un mensaje como este por primera vez, o personas que han estado en una iglesia durante mucho tiempo, tal vez haya alguien que se da cuenta que no es un cristiano o no es una cristiana. Están asistiendo a una iglesia quizá porque es parte de una familia que ha estado en una iglesia ahí, o porque le ha parecido algo agradable, o porque por alguna invitación de algún amigo o algún familiar usted está escuchando esto. Pero se da cuenta que su vida no es una diferencia, no hace una diferencia. Y lo que creo que el Dios está diciéndonos el día de hoy es que hoy tiene usted la oportunidad de demostrarse a sí mismo que realmente hay una diferencia, y esa diferencia está en Cristo. Hacer lo que Él dice es realmente lo que producirá en usted una diferencia radical y eterna. Véalo de esta manera, porque todos hemos estado ahí. Usted ya ha probado hacerlo a su manera. Usted ya ha probado a hacerlo como sus amigos le dicen, como su experiencia le dice, como su lógica le dice. ¿A dónde le ha llevado todo eso? Se da cuenta que en realidad no es tan impactante como debería su realidad. Lo que usted podría entender ahora entonces y decidirse ahora es a seguir a Jesucristo. Dese a usted mismo la oportunidad de comprobar que Jesucristo es realmente lo que Él dijo. Yo soy el camino, dijo Él. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. No es alguien que te muestra el camino, no es alguien que te muestra la sabiduría para que vivas. Es alguien a quien tú tienes que seguir, y Él te va a guiar a mejores pasos. No es que la crisis se va a ir, no es que los problemas se van a ir, es que ahora sabrás qué hacer y tu casa no se derrumbará. Tal vez haya algún cristiano también, una cristiana, que está percibiendo en este tiempo de crisis que su vida espiritual no está tan bien como debería estar. Bueno, hoy el Señor te está recordando a ti que la única forma de acomodar y de reajustar tu vida es a través de ir a su palabra, conocerla más y obedecerla, hacer lo que Dios te dice. Esa es la única forma en que tú puedes darte cuenta que tu vida realmente va a provocar un cambio. No guíes tu vida por tus emociones, por tus pensamientos, no por lo que te enseñaron antes, sino por lo que Dios dice. En estos momentos de crisis,
El mundo necesita ver una iglesia firme, estable. Y no conviene que usted y yo nos guiemos por nuestras emociones, por nuestros temores, por nuestras angustias. Conviene que nos guiemos por lo que Dios dice, no por lo que nosotros queremos. ¿Sabe qué va a pasar así? Si usted y yo somos capaces de hacer eso, entonces vendrán las lluvias, vendrán las tormentas, vendrán los ríos, azotarán también a los vientos y vendrán con toda su furia sobre nuestra casa. Pero ¿sabe qué? Nuestra casa no se derrumbará, porque estará sobre la roca de Jesucristo. Déjeme concluir con esto que alguna vez leí hace algunos años, acerca de una mujer llamada Florence Chadwick, una nadadora que en algún momento se decidió a nadar desde una isla en la costa de California hacia la costa continental. Entonces ella quería hacer ese trayecto y ser la primera mujer en realizar ese recorrido. Ella era una nadadora experimentada en ese momento ya. De hecho, fue la primera mujer que atravesó nadando ida y vuelta el Canal de la Mancha. Entonces, ella simplemente se decidió a cumplir con esta otra meta que se había propuesto. La expectativa era muy grande, había medios de comunicación siguiendo este evento, mucha gente en la orilla esperando para cuando ella llegara. Y ella entonces, acompañada de algunos botes en los cuales había algunas cámaras de televisión y su propia madre para acompañarle en el trayecto y animarla, se decidió a comenzar su travesía en esa mañana fría y llena de neblina. Pero a ella no le importó. Ella comenzó a nadar y nadó 1 hora, y nadó 2 horas, y nadó 3 horas. Y el problema fue que pasando las 15 horas más o menos de nado, 15 horas, sus fuerzas comenzaron a flaquear, y con ello también su poderío mental. Y en algún momento ella rogó que le sacaran del agua. Su madre, que estaba al lado en uno de los botes, simplemente le dijo: continúa. Le animaba a continuar, le decía: ya está muy cerca la meta. Ella volteó a ver hacia donde su madre estaba señalando, y lo único que logró ver fue neblina. Fue entonces cuando su mente desmayó y pidió nuevamente que le sacaran. Cuando ya salió, su madre le dijo: hubieras continuado, estabas ya muy cerca. Ella volteó a ver nuevamente y se dio cuenta que efectivamente estaba a poco menos de 1 kilómetro de la costa. Había nadado tantas horas, se había esforzado tanto y se había rendido a menos de 1 kilómetro porque no logró ver la costa. De hecho, ella admitió unas horas más tarde en la conferencia de prensa que ofreció que esa fue su debilidad, que ella no logró ver la costa, aun cuando su madre le aseguraba que ya estaba muy cerca. Se dejó vencer por lo que estaba enfrente, aquello que no le dejó ver la verdad de que la costa efectivamente estaba allí. Pero ella aprendió su lección, y 2 meses más tarde ella se decidió a cubrir ese trayecto nuevamente, pero ahora armada no solamente con su poderío físico, con su poderío emocional, sino también con la convicción mental de que efectivamente la verdad era una y solo una. Detrás de la neblina, claramente, efectivamente está la costa. No importa si no la veo, la verdad es esa. Ya no se iba a guiar por sus emociones, por su debilidad física. Se guiaría por la verdad de que aunque no la viera, ahí estaba la costa. Lo que el Señor quiere mostrarnos el día de hoy es esto. Si usted y yo nos dejamos guiar por nuestras emociones en este tiempo, por lo que pensamos, por nuestra forma de actuar ante las crisis, vamos a perder. No vamos a llegar a nuestra meta de ser diferentes en este tiempo. Pero si usted y yo nos dejamos guiar por la verdad de la palabra de Dios, que es clara, que es efectiva, aun cuando no veamos más allá de la crisis, entonces perseveraremos y entonces lograremos nuestra meta, que en este punto es ser diferentes para la gloria de Jesucristo. El mundo necesita una iglesia que realmente le compruebe que Jesucristo es real, y que lo compruebe a través de sus acciones, de sus actitudes, de sus emociones.
Yo le invito a que usted y yo seamos esa clase de iglesia. Acérquese a la palabra de Dios, practique la palabra de Dios y que el Señor le siga usando para hacer la diferencia en este mundo para su gloria. Permítame orar, por favor, para que esta palabra pueda arraigarse en nuestra mente y corazón. Gracias, Padre, te damos porque en tu bondad tú nos has dado la oportunidad de atravesar por esta clase de circunstancias, esta clase de crisis. Gracias, Señor, te doy porque nos permites crecer en medio de ellas. Y aun cuando no lo hemos percibido antes, gracias, Señor, te damos porque tú nos has preparado, Señor, para este tiempo. Pero te rogamos, Señor, no permitas que flaquemos. Ayúdanos a estar firmes, tomando tu palabra, Señor, como nuestro fundamento. Y que la gente a nuestro alrededor se maraville de cómo estamos en la misma crisis que ellos, en los mismos azotes de las lluvias, del viento, de las tormentas, pero nuestra casa no se derrumba. Que ellos se maravillen, Padre, y al poder indagar acerca de por qué ocurre eso, podamos estar listos para decirle, porque Jesucristo es mi roca, porque hago lo que Él me dice, por eso estoy firme. Señor bendito, te ruego por cada uno de los que escuchan este mensaje. Bendíceles, guárdales y permite que tu palabra, Señor, se arraigue en ellos de tal forma que la diferencia sea impactante para ellos, para sus familias, para todos aquellos que le rodean. Bendice a tu iglesia en donde sea que se encuentra, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor Santo. Amén. Una vez más, gracias por esta oportunidad que me han dado. Que el Señor nos siga bendiciendo.